antes de la creación, Dios existía eternamente en comunión perfecta en sus tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estaban en el cielo, si ven la imagen, y se amaban mutuamente en una relación perfecta de adoración. Y ellos no estaban solos. Habían muchos ángeles que le rendían gloria y honor al Señor. En Juan 17:5, Jesús dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Eso quiere decir que antes de que Dios hiciera los cielos y la tierra, Él ya existía en el cielo en una relación de mucho amor con todos los miembros de la Trinidad y con los ángeles. Y también dice en Juan 17:24, Padre, quiero que donde yo estoy, también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria, la cual me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que en el cielo, antes de que todo existiera, había una perfecta alabanza y adoración. El Salmo 92 dice: antes que nacieran los montes y de que formaras la tierra y el mundo, desde los tiempos primeros hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Dios no necesitaba que nadie le adorara, porque tenía muchos ángeles que le adoraban. Todos ellos estaban sirviendo al Señor. Él creó al hombre porque Él quería tener una amistad con Adán y con Eva. Pero sí sabemos lo que pasó cuando ellos pecaron, ¿no verdad? ¿Qué pasó? Desobedecieron a Dios y fueron echados del huerto del Edén. Y Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, que se habían puesto de acuerdo para decir: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, perdieron a sus amigos. Pero el Señor tenía en su corazón el deseo de salvarlos, de volver a tener esa amistad con el hombre. Y entonces Él, después de mucho tiempo, hubo un hombre de Dios que se llamaba Abraham. Y este hombre Abraham, Dios hizo un milagro con él, porque él no era del pueblo de Dios. Él era de Ur de los Caldeos, un lugar donde había mucha idolatría. Y él ya estaba viejito y no podía tener hijos. Y entonces Dios le dio ese hijo. Y vinieron muchas generaciones hasta que llegaron a un descendiente de Abraham que se llamaba José. José fue vendido como esclavo a Egipto. Y cuando él pasaron muchos años, el Señor hizo que él se convirtiera en un emperador, en alguien que administraba mucho dinero. Y vino una hambruna muy grande, la gente tenía mucho deseo de comer, pero no había comida. Entonces él dijo a todo el pueblo: vengan a Egipto, vamos a Egipto, que yo guardé mucha comida para que ustedes puedan comer. Pero pasaron los años, ya se murió José y el pueblo aumentó, hubo muchos judíos. Y entonces los egipcios dijeron: ¡oh! Hay mucha gente y después nos van a atacar. Mejor vamos a convertirlos en nuestros esclavos. Y los hicieron trabajar y trabajar para que ellos no se multiplicaran. Y el pueblo lloraba y le clamaba a Dios: libéranos, Señor, sufrimos mucho de la esclavitud. ¿Y saben qué hizo Dios? Mandó a un hombre que los iba a liberar. Y ese hombre se llamaba Moisés. Y lo llamó en medio de una zarza ardiendo. Lo llamó y le dijo: tú vas a ser el encargado de salvar a mi pueblo. Y por medio de muchas señales y prodigios y también de muchas plagas, Dios mandó, ¿cuántas plagas? 10 plagas,
Pero la peor de todas fue cuando se empezaron a morir los hijos pequeñitos, los primeros de cada familia. Entonces Faraón dijo, ya no los quiero tener aquí, váyanse de aquí, váyanse. Moisés, tú llévate a esa gente, no quiero saber nada más de ustedes. Y entonces pasó otro milagro, porque ellos se encontraron con un mar ahí grande que no podían atravesar y Dios le dio el poder para que abriera las aguas. Y entonces ellos caminaron por tierra seca y pudieron escaparse del faraón. Pero el faraón después se arrepintió y los mandó a perseguir. Pero cuando ellos empezaron a perseguirlos, el mar se cerró y todos se quedaron ahí atrapados. No pudieron escapar. Ahora nosotros vamos a continuar nuestra historia de lo que fue el Éxodo. Y yo voy a invitar a todos los niños de la escuela dominical que ellos representen esa salida del pueblo de Dios en el Éxodo. Todos los niños que puedan ir a la escuelita dominical en el Éxodo. Todos los niños. Cuando los judíos cruzaron el mar Rojo, Moisés y María hicieron una celebración por lo alto, con cánticos, con panderos. Era una fiesta espectacular. Cuando llegaron al desierto, Dios le dio un mandato a Moisés, que construya el tabernáculo. En Éxodo 25:8 le dice Dios, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El tabernáculo representaba la presencia misma de Dios, el Shekinah de Dios, la presencia de Dios entre su pueblo. Y también les dio instrucciones para construir el arca del pacto. Esta arca del pacto, adentro, ¿qué había dentro del arca? La vara de Moisés que floreció, las tablas de la ley y el maná. Y vamos a ver este diagrama del tabernáculo que Dios le encargó a Moisés construir. En la parte de abajo, si ven que hay unas puertas. Eso se llamaba los atrios. Y por ahí entraba la gente a ofrecer sacrificios. Más arribita, si ven, está un altar de sacrificios. Ese se llamaba el altar de bronce. Ahí se ofrecían todos los animalitos en sacrificio. Más atrás, si ven esa redondita, ese se llamaba el lavacro de bronce. Ahí se lavaban las manos y los pies los sacerdotes. Y luego tenemos en la parte posterior donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y vamos a ver qué había dentro del lugar santo y del lugar santísimo. En el lugar santo habían 3 elementos. Esos 3 elementos del lugar santo, vemos en esta parte de acá, el lugar santo, había un candelabro, la mesa de los panes y un altar para inciensos. Y en la parte posterior estaba el arca del pacto. Cada uno de esos elementos tenía un símbolo que hablaban de Cristo. Y ese atrio exterior que antes permitía el ingreso dejaría de tener importancia porque Jesús se convirtió en la puerta por la cual todos podían entrar a la presencia del Padre. El altar de bronce donde se ofrecían animales por el pecado era una figura del sacrificio de Cristo. Jesús fue el Cordero de Dios que murió por nosotros. El lavacro de bronce era donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies y representaba la purificación. Apuntaba al bautismo y a la limpieza espiritual mediante la palabra y el Espíritu Santo, preparándonos para servir a Dios. Como dijimos, en el lugar santo había este candelabro que después fue reemplazado por Jesús porque Él dijo, yo soy la luz del mundo. También estaba la mesa de los panes y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y este altar de incienso simbolizaba la presencia del Espíritu Santo y la purificación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Luego en el lugar santísimo que contenía el arca del pacto representaba la misma presencia de Dios, que solo el sumo sacerdote podía una vez al año entrar.
Pero Jesús, cuando murió, rasgó el velo y abrió el camino para que todos tengamos acceso directo al Padre. Aunque este tabernáculo, el anterior, el tabernáculo fue construido para que la presencia de Dios estuviera en medio de su pueblo, habían tantos requisitos para cumplir, empezando con los 10 mandamientos y luego se sumaron 613 mandamientos que nadie podía cumplir y solo unos poquitos podían hacerlo. Y de una vez al año, un sacerdote que se había purificado mucho lograba entrar hasta el lugar santísimo. Pero a veces ni él pasaba la prueba y caía muerto en el acto. Entonces, tuvieron que transcurrir muchos años de este proceso religioso litúrgico tan complicado que nadie podía acercarse a la presencia de Dios. Pero después de todo este tiempo, de estos 440 o 480 años, apareció un joven pastor de ovejas. Este pastor de ovejas había conocido el corazón de la adoración mientras cuidaba su rebaño. Le cantaba a Dios, le componía canciones. Estaba en una comunión perfecta con Dios mientras cuidaba sus ovejas en la noche. Él adoraba a Dios. Y con el tiempo, él llegó a ser un rey. Y él se llamaba David. Y este rey hizo un cambio en la adoración. El arca había sido atrapada, había sido secuestrada y él la fue a rescatar. Pero cuando la trajo de regreso, no la llevó al tabernáculo de Moisés. Él le construyó un nuevo tabernáculo. Y ahí sí, miren, este era el nuevo tabernáculo, era algo diferente. Como ven, este tabernáculo de David era muy diferente. Solo estaba construido con unos palos de madera y unas cortinas y era de fácil acceso al pueblo para ir. David había instruido que hubiera levitas que ministraran de día y de noche y había mucha alabanza, mucha adoración. David mismo fue un adorador extravagante, que él danzó delante de su rey a pesar de que su esposa se avergonzó de él. ¿Cuántos de nosotros a veces cuando hay estas canciones alegres para danzar nos da vergüenza? Ay, ¿qué dirán? Que estoy moviéndome, ¿no? David danzaba delante de su rey y no le importó lo que opinaba la gente. En el tabernáculo de David, la alabanza era de manera accesible y continua, sin las restricciones del tabernáculo de Moisés. Esta práctica de adoración intensa y sin restricciones sería la adoración que los cristianos realizarían bajo el nuevo pacto, donde la presencia de Dios no estaría limitada a un lugar físico, sino que residiría en el corazón de cada creyente. El tabernáculo de David fue una representación profética. ¿Qué quiere decir profética? Que nos hablaba de lo que iba a pasar en el futuro. Y esta profecía era de cómo iba a ser la alabanza y la adoración en Jesús. De fácil acceso, sin ritos, sin religiosidad, llena de gozo y alegría en celebración a Dios. Jesús vendría como ese cordero sin mancha que nos abriría el libre acceso al Padre. ¿Ustedes creen que esa hermosa alabanza y adoración continúa en el tiempo? Lastimosamente se volvió a la adoración que se hacía en el tabernáculo. Después construyeron el templo con casi las mismas indicaciones que se habían dado para hacer el tabernáculo y de muy difícil acceso. Y luego pasarían muchísimos años para que eso cambiara. Y es cuando viene nuestro Señor y Salvador a nuestro mundo. Cuando el Señor vino a este mundo, se cumplieron en Él todas las profecías del Antiguo Testamento.
que lo señalaban como el Mesías. Cuando Jesús vivió entre los judíos, denunció la hipocresía y el formalismo que a menudo acompañaban a la práctica religiosa. En lugar de enfocarse en rituales externos, Jesús enfatizaba la importancia de la adoración en espíritu y en verdad. Dijo cosas como en Mateo 9:13, misericordia quiero y no sacrificios, para criticar la actitud de los fariseos que priorizaban el cumplimiento de rituales sobre la compasión y la misericordia. Jesús no estaba satisfecho con una adoración vacía, sino que buscaba una adoración que reflejara la verdadera naturaleza de Dios. En Mateo 15:8, Jesús acusó a los líderes religiosos de honrar a Dios solo con los labios, pero que su corazón estaba lejos de Él. Les reprochó que anularan la ley de Dios con sus tradiciones, mostrando una vez más que la adoración sin un corazón sincero no es aceptable a Dios. En Juan 4:24 Jesús le dijo a la samaritana, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús estableció el principio fundamental de la adoración verdadera, que no se limita a lugares geográficos determinados o a rituales específicos, sino que se basa en una conexión espiritual, íntima y de dependencia con Dios. Quizá todas esas acusaciones que Jesús hizo fue lo que ocasionó que todos estos sacerdotes levitas confabularan contra él, al punto que levantaron testigos falsos que lo acusaran a Jesús. Y después de un juicio de dudosa procedencia, como diríamos, y a la medianoche lo condenaron a morir entre dos malhechores. Jesús fue ejecutado como un malhechor más. Después de una tortura cruel y despiadada, el Hijo del Hombre entregó su vida por amor. Traicionado, negado y abandonado por sus discípulos más cercanos, fue ejecutado. Después de una tortura cruel y despiadada, el Hijo del Hombre entregó su vida por amor. Pero nada de esto detuvo a nuestro Salvador. Él volvió victorioso de la muerte, resucitó, volvió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Desde entonces, miles de cristianos en todo el mundo alabamos y bendecimos su nombre. Jesús murió, resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre. Pero nosotros nos quedamos en este mundo y Él nos dejó al Consolador. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora todo lo que nosotros conocíamos acerca de la alabanza se transformó y profundizó a la luz de la revelación de Jesucristo. Aunque mantenía continuidad con las prácticas del Antiguo Testamento, adquirió nuevas dimensiones cristocéntricas. ¿Qué significa cristocéntricas? Que Cristo es el centro de esta adoración. Esta nueva forma de adorar era espiritual y comunitaria, reflejando la acción del Espíritu Santo y la realidad de la iglesia. En Hebreos 13, del 15 al 16, la palabra del Señor dice: por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. No se olviden de hacer bien ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que le agradan a Dios. No la religiosidad, no los sacrificios que yo pudiera hacer por Él. No, es un sacrificio de labios que confiesan su nombre. Ser un adorador no implica solamente cantar, orar, danzar, tocar un instrumento. Es una forma de vida, es un estilo de vida que se caracteriza por una actitud de gratitud continua
el Hijo de Dios está agradeciendo a Dios siempre. ¿Qué más dice? Que es una confesión pública de la fe en Jesucristo. No nos podemos quedar callados, tenemos que compartir este mensaje de salvación. Y dice que es de una práctica constante de buenas obras y ayuda a los demás. Nosotros podemos estar viniendo toda la vida a la iglesia, pero los que están afuera nos reconocen como cristianos. ¿O qué dicen de nosotros? Ay, esa hermanita, aleluya, que le encanta el chisme. O ay, ese hermanito que es fosforito, véanlo cuando maneja. Dice flores. Mis queridos, cualquiera que sea la expresión de nuestra alabanza, no le impresiona a Dios. Por más bien que dancen las chicas, por más lindo que tocan los músicos y estas voces angelicales, no le impresionan a Dios. Porque en el cielo Él tiene adoración constante, perpetua, con los mejores músicos y las mejores voces. ¿Qué es lo que llega? ¿Cuál es el corazón de la adoración? Para llegar al corazón de Dios es necesaria la obediencia y nuestra conducta. Cuando nuestra conducta refleja el amor de Dios y evidencia el fruto del Espíritu Santo. Esa sí es una ofrenda de olor fragante delante de nuestro Dios. Eso es lo que a Dios le agrada. Por eso, cuando nosotros nos comportamos diferentes, cuando la gente nos mira, dice, ¿y qué le pasó a este? Este no era el borrachito que todos los fines de mes se tomaba todo el sueldo. Y mírenlo ahora, todo un señor bien decente, bien portado, que se va a la iglesia. O esa hermana de dudosa reputación y ahora toda una señora de su casa. ¿Qué le pasaría? ¿No les pasa que cuando ustedes están en el trabajo, la gente dice, tú tienes algo, no sé qué es, pero eres diferente, me da ganas de contarte mis cosas porque tú hablas diferente? ¿Sí saben qué es eso? No, es el Espíritu Santo en su vida. Es que usted está reflejando a Dios con su conducta. Y por eso los que están afuera reconocen que hay algo diferente en ustedes. Cuando nosotros cambiamos nuestra conducta, no por nuestras fuerzas, sino que dejamos que Dios obre en nuestra vida, la gente que no le conoce al Señor nos va a preguntar, ¿y qué tienes? ¿Por qué es que eres así? Y ahí tendremos la oportunidad de compartir qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y podremos permitir que los demás adoren a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Pero será que eso es fácil? Eso no es fácil. A mí me cuesta. ¿A ustedes les cuesta esto? Pero saben que el Señor nos dejó una promesa, que no es en nuestras fuerzas. Es el Espíritu Santo el que nos va a dar el poder para hacerlo. Y que también dijo que Él no nos dejaría y no nos abandonaría. Él va a estar con nosotros siempre. Pero gracias a Dios, un día todo se acabará. Toda esta lucha se acabará. El mundo que conocemos dejará de existir. Dejaremos este cuerpo mortal y nos iremos a morar con Cristo. En ese lugar, Dios enjugará toda lágrima. Ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Y entonces estaremos de pie delante del Cordero en la mejor celebración de adoración de nuestras vidas. Y nosotros vamos a imaginarnos, vamos a usar el poder de nuestra imaginación para pensar cómo será esa adoración celestial. Qué hermoso sería para nosotros estar ese momento que describe el Apocalipsis, donde estarán estos 24 ancianos poniendo sus coronas delante del trono. Y todas estas gentes
Estos jóvenes que estuvieron acá, estos hermanos tan preciosos, es una representación. Pero dice la palabra que habrá una multitud de aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Y qué significa lavar la ropa en la sangre del Cordero? Es una metáfora que quiere decir aquellos que hemos aceptado el sacrificio de Jesucristo en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Lavar nuestras ropas, purificarnos. Cuando aceptamos al Señor, Él nos da una ropa nueva, que no la podemos ver con nuestros ojos, es algo espiritual. Mis queridos, el venir a la iglesia o llevar una vida religiosa no nos garantiza que estaremos ese día en su presencia. El que usted haya venido aquí 15, 20 años desde que estábamos en el otro local y que ya la silla tiene su nombre, no le garantiza que usted estará en la presencia del Señor. Ni siquiera los que estamos aquí, que a veces predicamos, o los que están en la alabanza. Nada de eso nos garantiza. Y dice la palabra que en aquel día algunos dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor dirá: nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Porque cuando nosotros decidimos venir a Cristo, no es un acto religioso. Ay, repetí una oración y vengo todos los domingos, pero sigo mi vida como que no hubiera pasado nada. Aceptar a Cristo y convertirse, arrepentirse, es la metanoia, que significa que yo voy caminando hacia una dirección, haciendo cosas que no le agradan a Dios, que son una vergüenza, una afrenta para el nombre de Cristo. Pero cuando yo llego y me doy cuenta de que mi vida ha sido llena de pecado, ha estado llena de pecado y que no le agrada a Dios y que yo no voy a poder estar en esa adoración celestial, yo no solamente hago una oración, sino que yo me doy la vuelta, y ese es el arrepentimiento, y yo me dirijo hacia Cristo, hacia su palabra, no en mis fuerzas, en el poder del Espíritu Santo. Nada me garantiza que yo estaré en su presencia, sino la sangre del Cordero y su gracia hecha efectiva en mi vida, mis queridos hermanos. Hoy Dios está hablando a tu corazón. Y quiero decirles una cosa. Todo esto que ustedes han visto hoy, que es el fruto de mucho trabajo y esfuerzo, no es por nosotros. Es un regalo de nosotros para papá. Porque Él se merece eso y mucho más. Y hemos querido compartirlo junto con ustedes para que ustedes se unan a nuestra adoración. Pero Dios hoy quiere que, a más que te entretengas con todo lo que estás viendo, escuches la voz de Dios. Pero a veces tenemos tantas cosas en nuestra mente, tanto ruido, que Dios necesita gritar para que podamos escucharle. Y tenemos que pasar por cosas muy difíciles para que ahí hagamos un alto y escuchemos lo que Dios quiere decir. Todos nosotros tenemos una oportunidad que Dios nos da. Quizá tú estás aquí porque alguien te invitó y es la primera vez que has venido, pero no es coincidencia, Dios te trajo a este lugar. O tú has estado muchos años viniendo a la iglesia como un acto religioso, pero hoy Dios quiere cambiar tu vida y quiere que tu vida sea una ofrenda de adoración en su presencia. Quizá mañana podría ser demasiado tarde. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué te dijo el Señor? ¿Y? ¿Qué te dijo? Acabamos de cantar que no daríamos por escuchar su voz. ¿Qué te dijo? Yo quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo.
Padre amado, venimos delante de tu presencia y nos humillamos delante de ti, porque reconocemos que nuestra alabanza no llega ni al techo, Señor. Porque tú mereces más. Porque tú lo que quieres es un corazón obediente. Tú lo que quieres es una iglesia que se ame. Una iglesia que camine junto y que sea luz. Luz para aquí, para el barrio, para la comunidad. Pero te hemos avergonzado con nuestra conducta. Y Señor, te pedimos que nos perdones, que nos laves con tu sangre preciosa. Queremos que nuestra vida en Cristo no sea una religión, porque eso tú lo rechazas. Lo que tú buscas es una relación íntima, real y práctica, donde nuestra conducta sea luz para los que no te conocen. Y Señor, no queremos quedarnos afuera de esta adoración celestial, de las bodas del Cordero, donde estaremos delante de tu presencia, donde podremos ver en tus manos las marcas de los clavos y en tu costado la señal de la lanza. Pero ya no eres más una víctima, sino el Rey de Reyes, el Señor de Señores, sentado en su trono. Y todos nos postraremos delante de ti para adorarte, para exaltar tu nombre, para agradecerte tanto amor, tantas heridas, Señor, que no merecíamos. Y si solo nos permitiéramos estar ahí, postrados a tus pies, aunque no hubiera nada más, solo estar ahí a tus pies. Y que nos llamaras por nuestro nombre y que nos dijeras: bien, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Te amamos, Señor. Anhelamos tu presencia, anhelamos, Señor, tu Espíritu en nuestras vidas. Quita toda dureza de nuestros corazones, toda incredulidad, y haznos de nuevo. Nosotros el barro, tú el alfarero, haznos de nuevo, Señor. Y alzamos nuestra voz a ti. Eres santo, santo, digno, tú que habitas en las alturas. Tú que gobiernas el mundo con el poder de tus palabras, el santo y sublime, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Te adoramos, te exaltamos. Recibe, Señor, la adoración de este pueblo imperfecto, pero que te ama, porque tú has dicho en tu palabra que 7 veces cae el justo y en todas tú lo levantas. Y confiamos en tu gracia y en tus promesas. Bendito sea tu nombre, bendito sea, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Quiero dejar con ustedes el texto de Hebreos 13, del 15 al 16, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesús, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre.
No se olviden de hacer bien ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Y el pueblo de Dios dice, amén.